la bienvenida a un debate donde se manifestarán temas muy importantes sobre la ética. Para que este debate se lleve a cabo de una mejor manera, se establecerán reglas. La primera regla es que cada participante debe respetar los turnos de sus compañeros, tendrán de 3 a 5 minutos para argumentar su opinión o punto de vista, y la tercera, para refutar o mencionar algún punto de vista, debe pedir la palabra. Las invitadas en el debate son Erika Paredes, Tatiana Flores y quien habla, Erika González. Los temas a tratar son los siguientes. El primero es la ética, seguido de la moral, la relatividad moral, la vocación docente y la ética profesional docente. Para iniciar voy a citar una frase del autor Fernando Sabater. Él menciona que después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. ¿Qué es la ética? Bien, la ética es una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos o actos morales, el bienestar común, los valores y la fundamentación de las normas morales que rigen nuestras acciones de forma individual o colectiva dentro de la sociedad. Además, es la búsqueda de la realización personal en armonía con los otros seres humanos que implica una relación dinámica de nuestros valores y de la sociedad en que vivimos. Aristóteles la denomina como la filosofía de las costumbres. De manera general, la ética es una postura personal e íntima adoptada por cada individuo según sus principios. Si bien como ya se mencionó, eh, también podemos acotar que la ética es también llamada una filosofía moral. Esta es una disciplina que estudia específicamente la conducta humana, las discusiones éticas que se dan en torno al bien y al mal, lo correcto y lo incorrecto. También la virtud, la felicidad y la idea del deber. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y que tiene que ver con la relación con las nociones del bien y del mal, de los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. La función de la ética dice que es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Otro de los temas que tenemos para el debate es el concepto de la moral. Se dice que la moral es un conjunto de normas y valores, también de creencias que existen y son aceptadas dentro de un contexto, dentro de una sociedad, que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Como materia de estudio se centra en un análisis de distintos niveles. Este puede ser el filosófico, el cultural, entre otros. Estos conceptos del bien y del mal son relativos en la conducta del ser humano dentro de una sociedad. La moral también puede ser un estado de ánimo de una persona o de un grupo de personas. Se entiende por moral a todo el conglomerado de creencias, actitudes, opiniones versadas y costumbres que, que forman parte de las leyes y normas que tiene una persona. La personalidad de un sujeto debe de tener como mínimo una conducta ética aceptable para poder pertenecer a un grupo social. Esta se consigue a través de los valores, la ética y el decoro conseguidos mediante la correcta educación. El decoro se complementa con las diferentes virtudes que la persona pueda tener, sus costumbres y forma de vida van creando parámetros de conducta propios para el desarrollo de una correcta moral y de valores. Bien, con todo lo anteriormente mencionado, se tiene la creencia de que una persona es moral cuando actúa de acuerdo con las normas, costumbres y valores de su sociedad, aunque estos también pueden estar en contra de su ética personal. Bien,
relación entre la ética y la moral, existe esa confusión que son iguales, pero no. La moral define el comportamiento de las normas sugeridas de las costumbres, mientras que la ética define los principios que guían el comportamiento, aunque desafíen la tradición. Un ejemplo claro sobre estas dos es que cuando un médico recibe a un asesino herido por la policía, sus valores morales hacen pensar que es injusto que este asesino viva porque ha matado a personas inocentes. Pero los médicos tienen un código moral en su profesión que este le obliga a hacer todo lo posible para salvar su vida. Es decir, que no puede dejarlo morir porque perdería también su licencia profesional. Aquí podemos ver que el cumplimiento del deber profesional se impone ante la moral del individuo. Como tercer tema tenemos la relatividad moral. El relativismo moral es una posición ampliamente sostenida en el mundo moderno, aunque es aplicada muy selectivamente. Como con otras formas de relativismo, se menciona solamente de una manera puramente defensiva. Los principios del relativismo moral solo pueden ser utilizados para excusar o permitir ciertas acciones. Nunca pueden ser utilizados para condenarlas. El relativismo moral toma diferentes formas, desde el utilitarismo, el evolucionismo, el existencialismo, hasta emotivismo y situacionismo. Todos estos en su mayoría comparten un único tema unificador, que no existe la moral absoluta y que lo que es correcto o incorrecto es eternamente un producto de la preferencia humana. Y con lo dicho anteriormente, también estuve buscando un poco de información y encontré una desventaja de la moral, el relativismo, perdón. Se menciona que el relativismo moral hace que la sociedad sea inestable, ya que sus conceptos del bien o el mal se han convertido en una cuestión de cambiar de opinión fácilmente. Uno de los claros ejemplos con que ahora, en la actualidad, pues se debate, es el tema del aborto. Si bien es cierto, muchas personas o culturas están de acuerdo con la ley del aborto y en otras culturas no la están, viéndolo desde un punto de vista legal o religioso. Si bien es cierto, existen personas que, que tienen de forma deliberada actividad sexual y no existe un cuidado, pero también existen personas que fueron obligadas o niñas que en el peor de los casos son obligadas a ser madres. No sé qué piensan de este tema, compañeras, pero creo que este es un claro ejemplo del tema que estamos hablando. En lo personal, considero que no se puede obligar a una niña a ser madre, que sería justo un aborto, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista y vinculándolo un poco con lo religioso, al menos pienso que el aborto no es como algo que se tome a la ligera, ya que, bueno, si ya un poco de la Biblia, mencionan que, o sea, no se menciona por ningún lado el aborto, ya que prácticamente cuando una mujer está embarazada trae al mundo una nueva vida. Esa vida no tiene la culpa quizás de lo que le haya pasado, tal vez, como lo mencionó mi compañera, quizás sí, es una niña que quedó embarazada por abuso, pero al menos desde el punto de la religión no es algo permitido. Este tema del aborto es mundialmente hablado en todos los países y es un tema un poco también como complicado. Con respecto a lo que dicen de la niña que debe de abortar porque ha sufrido una violencia, yo pienso que también que es correcto porque una niña no puede traer
otra vida a un bebé también. Eso también hay que considerarse y también hay personas que ya son mayores y que tienen como que un poco ya de más de conocimientos acerca de la educación sexual. Eso de ahí también ellos lo ponen como una excusa, como dice del relativismo, es una excusa para hacer de la preferencia humana. Ellos están como que eh, están haciendo algo incorrecto, correcto, desde su preferencia. Bien, como cuarto tema tenemos la vocación docente. En la vocación decente, pues me permito citar a Paulo Freire, y él menciona que la educación es un acto de amor y por ende es un acto de valor. Para Paulo Freire, el maestro tiene que tener vocación, porque si no tiene vocación, no tiene la capacidad de enseñar, no tiene la capacidad de transmitir conocimiento. Eh, Partiendo de aquello, considero que ser maestro es ser capaz de transmitir un determinado saber, porque ha tenido la experiencia personal de ese saber y lo ha encarnado en su propia vida. El rol del maestro, del docente, es fundamental en la educación, pues la educación no la hacen las instituciones, no la hacen los medios, no la hace el directivo, no la hacen un sinnúmero de personas dentro del contexto, sino específicamente el maestro, que es la parte fundamental de esta educación. Esta vocación requiere de dotes especiales, que parten más allá de lo concreto, sino más bien de lo abstracto, del corazón que le ponga, del alma que le ponga, del énfasis que tenga en sus clases y de lo más importante, que sienta amor a los niños y a los jóvenes, dependiendo del contexto en que éste se desenvuelve. Em, eh, la vocación es algo muy importante, pues no se debe trabajar tal vez solo por un sueldo, por recibir un sueldo fin de mes, sino más bien eh, ese acto de enseñar a alguien, ese acto de brindarle ese conocimiento desde el corazón, desde el alma. Viendo la vocación docente desde la conceptualización, estos se definen como un conjunto de intereses, necesidades o aptitudes que son ideales para las diferentes circunstancias. Como lo menciona también, la vocación docente se enfoca mucho más que en un sueldo. Se enfoca el amor que ese docente le ponga a su enseñanza. Que detrás de esa enseñanza hay niños, quizás no aprenden de diferentes maneras, ¿no? Entonces, la vocación del docente es muy importante, ya que el docente tiene que buscar las maneras de cómo enseñar y que la enseñanza-aprendizaje llegue al estudiante. Entonces, bueno, como se mencionó anteriormente, al menos la vocación docente también es de vital importancia dentro del contexto educativo, aunque también viéndolas desde diferentes perspectivas, al menos la vocación del docente, hay diferentes ramas que la delimitan, porque dicen que no, que ser un docente solo está y recibir así. Pero no, al menos pienso que el trabajo del docente es mucho más que eso, ya que él, como mencioné anteriormente, busca las estrategias idóneas para dar sus clases y que sus clases sean recibidas de la mejor manera. Con respecto a la vocación docente, se dice que lo vocacional está en el placer por la realización de una tarea.
Por ejemplo, uno puede elegir ser docente porque le gusta y por la posibilidad de trascender en los demás. Eh, Aristóteles piensa que allí donde se cruzan sus talentos y las necesidades del mundo está tu vocación. Pero hoy a la vocación del docente hay que ayudarla, porque no alcanza ya con la inclinación innata, porque hoy en día las escuelas se han hecho receptoras de todo lo que pasa en la sociedad. No están al margen de la conflictividad social, de la evolución de las tecnologías, de las crisis de proyectos a futuro que atraviesan los jóvenes, del deterioro de los lazos cruciales. Eh, Esto de la vocación es como parte fundamental para el docente porque es el que le va a permitir llenarles de conocimientos a los estudiantes. Y es una parte esencial para que el niño vaya aprendiendo. Finalmente, como último tema tenemos la ética profesional docente. A esto se la puede concebir como una ciencia que estudia los valores, principios y derechos que orientan la responsabilidad y su ejercicio profesional en el docente, ya que se trata del estudio de los principios que están ligados con el compromiso moral. Y en este compromiso trasciende las reglas, esperando que en su desempeño en la práctica arroje resultados positivos hacia la excelencia e integralidad. Los docentes, como profesionales, cumplen un rol muy importante, el cual es servir a la sociedad en la formación del estudiante para mejorar su calidad de vida en el futuro. La práctica docente es compleja y requiere de pasión para ayudar al prójimo, principalmente en la formación y en la práctica de valores éticos, que tiene como objetivo crecer a la sociedad individuos solidarios, respetuosos, tolerantes y apasionados por la justicia, con lo que implica que el maestro sea un ejemplo para ellos. La ética profesional pretende contribuir al desarrollo del ser, lo que implica que es una labor bastante subjetiva, por lo que debe trabajarse en conjunto con los valores y las actitudes, lo que indica que el docente, a través de su desempeño, debe inculcar o formar mejores ciudadanos. Pero para ello no es solo suficiente que el maestro posea los conocimientos éticos, sino que también estos se puedan ver reflejados en su práctica cotidiana. Si bien es cierto, desde todos los campos de las profesiones se debe de tener ética, pero también es cierto que nosotros como docentes trabajamos y nos mantenemos dentro de un contexto educativo y vamos a trabajar con niños, con adolescentes, y en el cual siempre se nos van a presentar casos o circunstancias que debemos, en la que debemos, en la que se debe de prevalecer la ética del docente en casos como tal vez de maltrato, eh, si es que hemos presenciado algún abuso de poder, en algún abuso tal vez de acoso o de abuso. Creo que ahí viene la práctica de la ética profesional, de tal vez no quedarnos callados, de denunciar, de no aceptar coimas, de no, de no vernos eh, envueltos en un caso de tal vez de lo máximo que podríamos estar envueltos en casos de abuso sexual. Creo que eh, también viene de la mano con los diversos temas que hemos hablado, con la ética, con la moral, con la vocación, con la ética. Creo que todos estos temas están englobados y que debemos de tener y ponerlos en práctica como futuros docentes. Pues vamos a trabajar con personas, no con máquinas. Todo esto tiene que ver con la ética. Su importancia es que las personas puedan tener sus principios y valores y que lo demuestren en un contexto social. Eh, También es importante que lo llevemos en práctica a nuestros entornos, porque ahí dicen
lo de nosotros, qué es lo que nosotros hacemos. Muy bien, sí, estos temas han sido muy enriquecedores, pues si bien se habló en principio de la ética, que es algo que es interno, que nosotros mismos discernimos si que está bien o si que está mal, mientras que la moral es cómo nos ve la gente, cómo actuamos ante la gente, cuál es el criterio que tiene la gente de nosotros o qué hacemos para que las personas no hablen mal de nosotros. Y por otro lado está el relativismo, que nadie es quien para juzgar si está bien las cosas o si están mal las cosas. Por otro lado tenemos la vocación docente, que cada quien pues tiene esa vocación, cada quien tiene una persona que le inspiró a ser docente, tal vez una docente de educación inicial, tal vez una docente de matemática o de lengua, que se inspiraba al darnos una clase y nos llenaba y decíamos, quiero ser como él. La ética, que es algo que tiene, la ética profesional que debemos llevar siempre presente, pues eso es nuestra carta de presentación de cómo nos ven nuestros estudiantes, de cómo nos ven nuestros padres de familia, nuestros compañeros y directivos. Pero más que nada es estar bien con uno mismo, de saber lo que uno es, de, de prevalecer la ética, en este caso la ética profesional, de la mano con todos lo que hemos acotado ya anteriormente. Eso es todo lo que tenemos en cuenta de decir. Muchísimas gracias.